chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Mi nombre es Sofía Salamea. El mío Alicia Allen Castro. Y el mío Eric Palacios. Y esto es Trío en la Mesa. ¿Qué vamos a hablar hoy, chicos? Hoy traemos un tema que está en tendencia actualmente en todas las redes sociales. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy Bueno, vamos a hablar de... A continuación, mi compañero. A continuación, mi compañero. Bueno, Ericito. es un caso, como ya lo dijo Sofi, está en tendencia. Es un caso realmente mediático, por llamarlo así. Para la gente que todavía no está al tanto y gente que ya está, pues lo vamos a profundizar desde nuestro punto de vista, ¿sí? Con el interés de no igual generar ningún tipo de polémica, ni estar de un lado ni el otro. Así que es el caso de Sister Home, ¿ya? Que salió a la luz hace más o menos 2 semanas que se empezó a conocer ya de esta persona que se hacía pasar por mujer. Pero bueno, ya lo vamos a ir comentando más a profundidad, así que siéntense, quédense cómodos porque sí es bastante mediático este tema. El objetivo realmente de hablar de este caso es concientizar en diferentes aspectos que nos lleva a analizar este caso en general, o sea, como la violación a la privacidad digital, el mercantilismo del cuerpo de la mujer como tal, creo que también cómo... El manejo de las redes sociales, también, el el tema manejo de las mediático, redes sociales. el punto jurídico y también Legal, por supuesto. todo el tema que también se podría dar dentro de nuestro país para que ustedes también estén al tanto de esta información. Inclusive prevención de enfermedades De sexuales transmisión también sexual, ajá. es importante. Entonces el objetivo es poder concientizar un poquito acerca de este caso que más allá del morbo, ¿sí? Ajá. Es indagar un poquito en cómo podemos o qué acciones preventivas podemos tener ante este tipo de situaciones y eventos que hasta el día de hoy se siguen dando, que no deberían darse. Lamentablemente es algo que todavía se da y que es importante que tomemos conciencia. Ajá, y Bueno, sobre todo después como de este sociedad, preámbulo de la Lisita, chicas, ¿ustedes qué saben de este personaje que se hacía llamar como Sister Home? Bueno, de lo que pude leer un poco es un hombre que se disfrazaba de mujer y tenía como contacto con hombres a través de las aplicaciones de citas. Ya tú, Ajá. Alicita, ¿qué pudiste o qué sabes de este personaje? Igual lo que Sofía dijo, o sea, que es un hombre que se vestía de mujer, utilizaba ropa igual de mujer, utilizaba maquillajes, inclusive moduladores de voz para Sí. atraer a los hombres de forma Filtros. sexual, filtros inclusive. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? En un principio yo leía que él hacía un tipo de trueque, es decir, que sus víctimas llevaban diferentes cosas que él necesitara, leche, yo qué sé, comida, y hacían un trueque por sexo. O sea, aparentemente vendía el sexo de forma gratuita porque Claro. solo llevaban como pequeñas cositas. Como comida y Comida aparatos para su electrónicos. diario. Ajá, para Ajá. su cotidianidad. Bueno, Y él complementando. grababa esto. Ajá. Ajá. Complementando esto, bueno, él era una persona de 38 años. Ujú. Se daba el aspecto que ella era ya una mujer madura, Madura, tal casada, vez. inclusive, Ajá, incluso casada. como que fingía ser divorciada, también hay otros datos así. Pero su modus operandi, como también ustedes ya lo dijeron, es a través de las citas, ¿no? A través de estas aplicaciones que acá en Ecuador también hay, y está en Que auge también algunas tenemos, ajá. aplicaciones, que también ya vamos a hablar de eso. Y el engaño que les pedía, ¿no? De tráeme una sandía, que tráeme leche, que tráeme Claro. fruta y cosas así. Ustedes, tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que sí acceden fácilmente con estos trueques las personas, digámoslo aquí en Ecuador? ¿Tú crees que haya esa facilidad de una persona? Ah, sí, invítame a comer y después vemos qué pasa. ¿O A no? ver, yo pienso que está tan sexualizado el cuerpo de la mujer que por eso mismo esta persona se disfrazaba de mujer, porque tranquilamente lo podía hacer como hombre, pero no iba a atraer tantas personas como atrajo, que son más de 1.600. Ajá. De las Según lo que comprobadas él- eran Según 200. lo que él reveló, eran más de 1.600 y de los videos explícitos como tal son 237 de sus víctimas, más o menos un estimado. Ujú. Ajá, sigue, continúa. Entonces yo pienso que
O sea, podría darse en cualquier parte del mundo. Además que tenemos que tener claro que el sexo vende. O sea, Ajá, totalmente. como seres humanos somos seres sexuales y siempre vamos a estar buscando el placer. Entonces, por eso muchas veces también utilizamos estas aplicaciones de forma insana, porque hay mucha gente que busca solamente sexo a través de las aplicaciones. Y no estoy diciendo que está mal, ojo, porque si es que tú quieres tener solo relaciones sexuales, está bien siempre y cuando tú tengas una responsabilidad sobre tu cuerpo, con los cuidados que necesitas y además sobre la otra persona también, ¿no? Y respeto sobre el cuerpo de la otra persona. Pero en este escenario yo creo que como la búsqueda de intimidad, de conexión, en general que aparentemente una persona busca con otra, está como despojado de ese valor y le damos un valor únicamente sexual. ¿Me explico? O sea, porque ya no hay intimidad, ya no, o sea, no se busca una conexión real, sino que vemos el sexo como una forma mercancía. O sea, Ajá, de una canje. El placer, solo fue por placer. Como se una convierte forma realmente en una mercancía. En eso termina convirtiendo. Y claro, yo pienso que actualmente sí vivimos muchísimo más de eso. O sea, el deseo como producto. Ajá, el deseo como producto, porque claro, antes teníamos muchos tabús y todo era muy tapiñado, por así decir. Pero actualmente el sexo es como algo súper, se ha vuelto hasta superficial. O sea, ya no es algo que antes, la típica, que te casabas y casado y por amor y lo hacías por amor, la prueba del amor y bla, bla, bla. Ajá, entonces, claro, o sea, se ha objetivizado tanto esto y se ha vuelto tan superficial que la gente actualmente ya busca solamente placer y por eso pienso que llegó tanta gente a caer en el engaño de esta persona. Porque necesitaba placer. Chicas, por ahí ya mencionaban más o menos las cifras, ¿no? Sí. No son datos como muy verídicos porque al menos las autoridades de China están en investigaciones. Este sujeto ya está bajo custodia, ¿no? Hasta revelar qué ha pasado. Más de 1000 casos supuestamente. Pero tengo otra pregunta, chicas. Desde su punto de vista, ¿cómo este personaje, Jiao, pudo mantener este engaño durante mucho tiempo? Porque más adelante vamos a hablar cómo se destapó todo esto y dicen las cifras que él lo ha ido guardando más de 4 años. Pero ¿cómo creen que haya mantenido eso para durar con este modus operandi? O sea, se supone que él viraliza los videos donde le pagan, me parece que $37, Sí, algo más así, o menos por es la video. media. Ajá. Sí, entonces esto se llega, es que realmente todos estamos al borde de, ¿me explico? O sea, él seguía haciendo esto, pero en algún punto iba a ser descubierto. O sea, al principio me parece que él no grababa, que lo hacía por placer Ya. personal. Y luego él empieza a ver una monetización. Entonces ahí se empieza a arriesgar un poco más y empieza a grabar los videos para conseguir para lucrar. dinero, para Ajá, lucrar. para lucrar. Claro, entonces, y volvemos al mismo tema de lo mediático. O sea, vivimos en un mundo que la tecnología avanza tan rápido, a pasos agigantados, que actualmente tú tienes información así, o sea, a la Claro. mano. Entonces, si es que él, de lo que leí, tenía un grupo de Telegram donde se compartían los videos y los vendía. no sé si era, bueno, era otra red social, no recuerdo el nombre, Ajá. pero ahí monetizaba con los videos. Entonces monetizaba con los videos y claro, Y ahí se llegan a dar está en el cuenta. tema de volver a compartir los videos. Entonces mucha gente los volvió a compartir y por eso es Se que empezó a viralizar Ya y se por eso se difunde difundió. eso. Claro. empieza a difundirse Y muchas personas empezaron a reconocer a gente que eran conocidos. O No, sea, incluso yo le explicaba a Sofi tras micrófonos que a una de las tantas personas que fue donde este personaje, a él mismo le llegó su propio video. Y ahí empieza, claro, es fuerte porque tú dices, bueno, ya tengo sexo, lo que sea, es mi problema, qué es lo que haga, pero ya que te graben y que tú mismo lo veas, debe ser fuerte porque cuántas más personas vieron eso. Y ahí nos hace pensar en el tipo de contenido que estamos consumiendo en general, porque como seres humanos volvemos al tema del placer.
muchas veces buscas y en la pornografía no sabes realmente de dónde está viniendo ese contenido. No sabes si realmente son actores y actrices profesionales que se dedican a eso o simplemente es este tema de una explotación o grabar así sin consentimiento. Entonces, claro, por eso tenemos que ser muy conscientes también del contenido que consumimos en redes sociales. Entonces sí, volvemos a lo mismo, porque yo me pongo a pensar, o sea, esta persona tuvo que disfrazarse de mujer, ¿sí? Para tener más acogida, inclusive hacerse pasar por una mujer casada, por el deseo de lo prohibido, y esto también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo que, ¿por qué él escogió ser una mujer casada, por ejemplo? Para atraer más. Claro. Porque gente obviamente le atraía el hecho de que él sea casado, de que ella en este caso sea casada, y les gustaba lo prohibido, experimentar, ¿no? Como se dice vulgarmente, es una persona casada, pero, de ley sabe. Sí, pero volvemos otra vez a que el cuerpo femenino vende. ¿Me explicó? Y claro, ya ha sido objetivizado. Bueno, partiendo desde ahí, el daño a las víctimas. O sea, ¿cómo se puede manejar esto? Por ejemplo, pudo causar divorcios, pudo causar no una vergüenza a la familia, ¿no? Que tu papá, tu hermano, tu primo, lo que sea, esté en esos videos. Desde la parte emocional, ¿cómo creen que estas personas, al enterarse que fueron grabadas, lo manejaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué les afectó? Yo pienso que tenemos que tener claro que este caso se ha tomado de una forma jocosa y en forma de burla. Se han hecho muchísimos memes, se ha hecho, incluso hay shows actualmente con el disfraz de esa persona. Hay disfraces para Halloween, tenemos memes, o sea, inclusive hay personas que realzan el papel de esta persona, o sea, aplauden lo que hizo. ¿Por qué? Con el objetivo de que expuso a ciertas personas enfermas, que son estas personas que acudían a tener relaciones sexuales. Entonces, muchas personas lo elogian, lo aplauden por haber agradecieron que por haberles expuesto a las otras personas que acudían a tener relaciones sexuales con él. O sea, y aquí yo me pongo a pensar un poquito más allá, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si este caso hubiera sido con mujeres? La perspectiva sería completamente distinta. Porque no se hubiera mofado tanto el hecho de que hombres asistan a tener relaciones sexuales con esta persona que finalmente era hombre. Pero si hubiera sido al revés, el caso hubiera tenido otra mirada. Más impacto, o sea, hubiese más gente presionando a que se muevan, ¿no? Esto de las investigaciones y vean realmente qué sucede, cuántas víctimas hay, etcétera. Pero, a ver, es que también tenemos que tener en cuenta que el tema del sexo para los hombres siempre ha sido prácticamente aplaudido y ha sido bien visto ante la sociedad. Entonces, como tantos años a las mujeres nos reprimieron con el tema sexual, pienso que si hubiera sido con mujeres, este caso hubiera sido más serio, no hubiera sido tan jocoso. Claro, no hubiera mofa, no se hubiera hablado tanto de la situación como tal. Entonces, claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que los hombres también viven este tipo de abusos y que muchas veces no visualizamos como sociedad eso. No le damos la importancia que le daríamos a la mujer como tal. Y eso también es necesario decirlo porque siempre minimizamos el sufrimiento masculino. Y es por un tema de machismo. Entonces, cultural. Tenemos que aprender también a romper con estas cosas y por eso también decidimos hacer el programa de hoy, porque a mí me parece súper importante hablarlo desde varias perspectivas y no desde la perspectiva de la mofa y de los memes que yo he visto en redes sociales. Incluso vi uno donde una chica hacía un video y decía, pero si Sister Home se acostó con 1,600 personas, ¿yo por qué no puedo tener a uno? ¿Me entiendes? Entonces es el hecho de compararte incluso físicamente con otra mujer, por así decirlo. Entonces, cada cuerpo y cada persona es única y diferente y hay gustos para todo. Entonces no deberíamos como que hablar de esa forma tampoco como, es una mujer fea y por qué tiene este tipo de tantos hombres. Y además había de todo tipo de hombres que tuvieron relaciones sexuales con esa persona.
Y aquí yo quiero también, bueno, respondiendo a tu pregunta, obviamente existe un daño emocional. Obviamente existe consecuencias bastante graves. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas que acudían a tener intimidad con él, lo hacían aparentemente en privado. Claro. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de un tema importante que es la violencia digital. Y cómo la violencia digital no se está abordando actualmente. Como tú decías, ahora el internet y las redes sociales y todo se mueve, pero así. Y no tenemos cautela de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, y estamos completamente expuestos y estamos siendo vulnerados también con nuestra intimidad. Entonces aquí sí es importante hablar de la violencia digital. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Bueno, como todo está digitalizado ya, y acá quiero entrar con lo que dijo Sofi de esto de las redes sociales, de las aplicaciones. Yo en lo personal, y aquí les pregunto a ustedes, ¿ustedes han tenido citas a través de estas aplicaciones? Sí. Me imagino que sí. Yo en lo personal no lo he hecho. Yo tampoco. Pero o sea, tal vez no es porque él no haya hecho el famoso match o vainas así, pero a mí me da miedo. O sea, en realidad me da miedo que sea un perfil falso, que no sea la persona que se muestra. Y no lo digo por el físico, sino porque realmente sea, no sé, un depravado, una depravada, no lo sé. Entonces yo sí me freno en eso. Y claro, después dirán, pero ¿cómo conoces gente? Pero ese es otro punto, ¿no? Pero al que voy es como que no, yo sí me freno, o sea, sí me limito por este tipo de situaciones que puede pasar. Y no solo, por ejemplo, es por tener sexo, que está bien, como decía Sofi, que tú te bajas de esa aplicación y dices, bueno, ya hice claro, match, mis voy a... son estos. Exacto. Ajá. No, tal vez puedes sí ir a una cita, tomarte un café, todo bien, pero no se sabe más allá. Sí. O sea, este caso yo creo que también demuestra cómo por el hecho de querer conectar llegamos a este paso de la explotación digital. Porque básicamente es eso. Y aquí es importante que tú tengas como ciertas acciones preventivas para que no te pase eso, como utilizar plataformas seguras, ¿sí? Claro, o si es que tienes tu primera cita, ve un mensaje a tu pana, a tu amiga, y hazlo en un lugar público. No vayamos muy lejos, hay personas que tienen sexting. Sí, entonces, ¿cuáles son los riesgos de tener sexting? A veces no dimensionamos quién está al otro lado o podemos evidenciarlo, pero así no sabemos sea una qué pasa persona conocida. Mira, Ali, tú nunca terminas de conocer a la gente. Ajá, sí. Nunca terminas de conocer el lado oscuro de la gente. Entonces, yo pienso que sí tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema, sobre todo hay muchos jóvenes que nos ven, entonces con el tema del manejo de estas plataformas, mira, no podemos vivir con miedo, ¿ya? Exacto. Entonces, si es que estás decidido a tener una conexión, o vivimos con miedo, claro. O si estás decidido a tener una conexión con una persona a través de estas plataformas, sé claro desde un principio con esta persona qué estás buscando, y segundo, conócele primero por mensajes, date ese tiempo. O sea, yo que he utilizado este tipo de aplicaciones, les aconsejo de esa forma porque a mí también me da miedo, no es que yo no tenga miedo. Sí. Ajá. Entonces, si vas a conocer a esa persona, conócela en un lugar público, tal vez informar a la persona de esta cafetería o el lugar donde le vas a conocer que es una persona desconocida, algún tipo de señal para que si es que hay algo que no te cuadra, si hay una red flag, puedas, o sea, como pedir ayuda. Pero toma en cuenta también que muchos de los encuentros que ahora, y le digo sobre todo por personas jóvenes, ¿sí? Que no dimensionan la magnitud de lo que están haciendo. Inclusive yo he tenido casos en donde comparten su intimidad con personas que ni siquiera conocieron de forma presencial. Entonces, tú no sabes quién está al otro lado del teléfono, de la cámara, de la computadora, no lo sabes. Entonces, sí es importante primero tener en consideración las consecuencias de lo que yo voy a hacer, porque por muy preventiva que yo pueda ser, hay cosas que salen de mi poder, hay cosas que salen de mis manos. Entonces, sí es importante tener en consideración a qué me estoy metiendo. O sea, ¿cuáles son los riesgos de hacer sexting, por ejemplo? Claro, por ejemplo, si yo sé que envío un video sexual, de contenido sexual,
yo tengo que ser consciente de que ese video se puede difundir. Claro, Claro. es el riesgo que Exacto. tú estás... Que yo estoy corriendo ese Porque- riesgo. Y Porque que mandes incluso- por uno no es seguridad. O sea, muchos dicen, ay, no, es que yo mando por uno. No, no es seguridad, porque coges otro celular y grabas con el celular y tomas punto. O sea, incluso, a ver, así sea que estés haciendo sexting con tu pareja, lo que sea, tal vez se le puede perder el celular, tal vez se le pueden Exacto, robar, pueden entonces, pasar un montón claro, de puede cosas. ser, pero el riesgo está donde quieran verlo. Ajá. Entonces hay que ser Entonces, solo... hay que hacerse responsable de las cosas que nosotros también hacemos y compartimos a través de las redes Así sociales y ser conscientes, porque sí, pueden haber muchos jóvenes, como dice Ali, pero para eso está la información. O sea, tienen la información a la mano, inmediata, Úsenla. entonces úsenla. Úsenla. Y dejen de ser tan... Porque, de verdad, o sea, yo veo que actualmente los jóvenes no piensan en las consecuencias de sus Creo que, actos y ajá. piensan que... creo que de forma general, o sea, Ajá, a y de veces forma nosotros general. no Nos dejamos llevar dimensionamos, por no emociones. dimensionamos las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, si vamos a, por ejemplo, a realizar sexting, sé preventiva y también asume que todas las acciones preventivas que tú realices pueden o no salir bien. Porque hay cosas que evidentemente Ajá. salen de tu control y por eso hablábamos de la violencia digital, porque es algo que se sigue dando mucho. Mucho, ¿por qué? Para poder obtener dinero y no les importa. O sea, y hay gente como el caso que estamos hablando que les importa poco o nada tu privacidad y cómo vulneran tus derechos. Exacto. Entonces es importante eso también tomar en consideración. ¿Qué otro punto tenías, Ericito? Bueno, creo que ya hemos abordado algunos, pero por ejemplo, podemos profundizar esto de la venta de contenido ilegal en China, ¿no? Él lo hacía solo en una plataforma, lo hacía en varias, tenía grupos también en grupos de mensajería instantánea, como es Telegram, que él vendía este contenido a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo esto afecta también? Porque también Sofi mencionaba tras cámaras igual, que digamos, ya es contenido para adultos y todo bien, sea con una producción, sea bajo consentimiento, lo que sea, pero ¿quién lo ve detrás? O sea, ¿qué tipo de gente lo ve detrás? ¿Serán enfermos? ¿Serán pedófilos? ¿Serán ¿Quién lo que sea? consume? ¿Quién Ajá, ¿qué consume, tipo me de gente entiendes? consume este Consume contenido? Eso también es ese riesgo que hay detrás de estas páginas, Sí, detrás de estos y videos. también, o sea, sobre el lado de la violación a la privacidad, mira cuántas personas se fueron afectadas por este caso, Claro, ¿no? casi 1000. Entonces, bueno, de las que están comprobadas, las 200 y pico, pero a eso voy, o sea, cómo las leyes están protegiendo este tema de ahora la tecnología. Incluso aquí en el país también tenemos leyes que son para la violación de la privacidad, la difusión de este contenido e incluso la grabación sin consentimiento. Entonces sí hay leyes que respaldan este Sí ámbito. tenemos Sí, leyes tanto que aquí como en respaldan China. este E incluso en China son más estrictos. O sea, ahí estos Sí. casos realmente lo toman en serio y ponen todo el peso de la ley, como se dice vulgarmente. Entonces, es por eso que todavía no se ha difundido tanta información de cuánto le van a dar de prisión, qué va a ser. Se dice estimadamente que al menos estos casos son de 3 a 10 años en China. Pero como tienen que investigar realmente si son 1000, si son más, entonces todavía Claro, no es les que no se sentencian. sabe a ciencia cierta cuál es el número total de víctimas. Claro. Entonces sí es importante. Otro tema que para mí a mí me deja razonando es, bueno, ya hablamos sobre el tema de la mujer como objeto de deseo, ¿sí? Pero como la mayoría de consumidores de pornografía son hombres, Ujú. ¿sí? Y esto conecta mucho con la información que ellos están teniendo del sexo, porque justo yo encontraba y leía cuál es la fuente más importante de aprendizaje para los hombres, y hay, o sea, es triste decirlo, pero quiero que escuchen esto, ¿no? En Reino Unido, un estudio encontró que una cuarta parte de los menores de 22 años considera a la pornografía como una fuente principal de información, y para el 12% es la única. El consumo suele comenzar entre los 11 y 14 años. ¡Qué A fuerte! ver, Es fuerte. a ver, Ali, aquí tenemos que tener en cuenta que en casa no hay una buena educación sexual. ¿Por qué? Porque venimos con este endoculturalismo de hace años que no se habla del sexo. El sexo es malo, el sexo es sucio.
Entonces, tenemos que también aprender que hablar de sexualidad con los hijos es súper importante, es fundamental. Y qué pena que la pornografía sea una fuente de educación sexual. Sí, o sea, lo que pasa es que muchos hombres asumen, o sea, por este consumo que hay naturalizado de la pornografía, muchos hombres asumen que el sexo se puede comprar. ¿Me explico? Y por eso daba este dato, porque o sea, a mí me deja mucho que pensar, me angustia un poco, inclusive, porque aquí en Latinoamérica, este es un estudio que se da en Reino Unido, pero aquí en Latinoamérica es más. Claro. Es mucho más. El consumo es más alto. Claro, y es súper fuerte, porque la edad es súper chiquita, o sea, claro, empieza desde los 10 temprana a 11 edad. años, entonces es Eso bien es complejo. eso es lo que hablábamos, creo que en nuestro primer capítulo del podcast, nuestras primeras veces, ¿no? Y es lo que yo les decía, yo no tuve una educación sexual en el ámbito que mi papá y mi mamá me sentó y me dijo, a ver, esto es pene, esto es vagina, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias, las enfermedades, etcétera? Nunca lo tuve, ¿ya? Y yo sí les dije, creo, no me acuerdo y ahorita me voy a quemar. Yo empecé a consumir pornografía desde los 12, 13 años. ¿Cachas? O sea que ¿entiendes? los estudios no están lejos. No Es están que, lejos de es que también es la edad en el que se da el despertar sexual. Claro, Exacto. obviamente Entonces, todo junta, pero eso te digo, Pero, por o sea, ejemplo, ya te tú quedas como, con eso. Tú como hombre, Ericito, ¿de dónde adquiriste, o sea, en tus inicios, ¿no? ¿De dónde En tus adquiriste raíces. más de tus raíces? ¿De dónde adquiriste más información acerca del sexo? ¿De tus amigos, de la pornografía? Fue de los un híbrido, grupos? fue un híbrido, porque claro, tú ves este contenido de adulto y ya tienes la idea de cómo penetrar, cómo moverte, bla, 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 hasta ahí. Pero después decía, ¿pero cómo? O sea, ¿me cachas? O sea, necesito más información de primera mano. necesito práctica. Ya, pero la realidad, a través de tu necesito- experiencia, O sea, yo les preguntaba a mis primos, por ejemplo, ni siquiera Ya. a mis hermanos. Porque claro, era pelado. entonces o sea. ese es el riesgo de que se transmite información errónea. Exacto, porque Completamente porque tal vez errónea. no fue mamá, papá, oigan, o sea, en realidad ya, no sé, tengo Y por curiosidad eso, y todo ajá, esto. Y por eso la pornografía es una fuente masiva de aprendizaje. Y es que también tenemos que hablar, porque dice en los hombres, hay que hablar una cosa, los hombres son más visuales, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber mucho más consumo por parte de los hombres de pornografía. que Ajá. de las Sí, de mujeres. ley ahí la tasa es más alta de los hombres hacia las Entonces, mujeres. hablando ahorita de educación sexual, el tema del problema de salud con el tema de las ITS, porque posiblemente están contagiados de VIH. Hay 3 que ya están comprobados Sí, de lo sí, que sí. leí. Sí. Entonces, con este caso, ¿no? Pero, Del que pero antes estamos de que hablando. pases a eso, recomendación. No se informen a través, o sea, si quieren hacer una construcción de sexualidad real y también poder conectar a través de sus relaciones afectivas, no vayan a la fuente de pornografía porque No. no es ninguna fuente de aprendizaje. No, y Peor de sus la mayoría, amigos, la cosa peor que de- ven ahí tampoco no es Y que por sea la Exacto. realidad, Entonces, ¿no? lo importante es poder tener un aprendizaje consciente y que naturalicemos el hecho de hablar de sexo en nuestras familias de forma natural, porque lo es, el sexo es algo sexo es natural. algo Porque hasta natural. papá y mamá. No. ¿Cómo te concibieron? ¿Cómo estás aquí? Tiraron, pues, van a. Entonces, ahora sí, teniendo ese preámbulo, que es importante que ustedes consideren mucho las fuentes de información a las que acceden para una construcción de su sexualidad. Sí, ahora sí pasamos a las enfermedades que decía Sofi, porque este también es otro punto súper importante, que lo conectamos también con el caso. Tú decías 3 víctimas de VIH. Contagiadas. Sí, Ajá. porque él declaró que había tenido varias relaciones sexuales sin protección. Sí, y ahí vamos al tema de tener las relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y, Por- y sin consentimiento. Y sin también. consentimiento. Bueno, pero aquí todas las personas tuvieron relaciones Claro. sexuales con consentimiento. Que se Lo haya no viralizado. sabían- No realmente, porque no sabían la persona que era. claro, no No sabían, sabían si quién era, ajá. no sabían si, o sea, aparentemente era una mujer. Eso es lo que yo les Entonces decía. no hay un consentimiento real porque los acuerdos no son claros. Ujú. Claro, les Sí, les tampoco engañaron. existe consentimiento. Claro, había Ahí muchas el personas engaño. que supieron que era un hombre y aún así siguieron acudiendo a tener Exacto. relaciones sexuales Qué con él. fuerte es. Ajá. Entonces, por eso es que ya sabían, o sea, sabían. Pero hay gente que no sabía que era un hombre.
Entonces, sigue con las enfermedades, Sofía. Entonces Que se continúa. desvió. Me disocié. No te Ustedes disocies. ya sabrán que nuestra Si se queda Sofita- colgada, no es su Ajá. internet. No, Es la Sofía. disociación. Bueno, el punto es que al hablar de relaciones sexuales sin cuidado, también es un tema de educación sexual. En casa muchas veces no se habla del tipo de preservativos que puedes utilizar. Para hombres, Para mujeres. hombres, para mujeres. A ver, chicos, hay una infinidad de formas de cuidado para 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 evitar evitar. las enfermedades. No, pero el único que es del condón, ¿ya? Ah, El Para único evitar que el te... embarazo se refiere a la Sofía. Ajá, hay un montón No, de... no, las enfermedades no dices. No. Que el embarazo o las enfermedades. Ay, Eric, escúchame, concéntrate, Es que ya me corto. La una habla del condón y la otra dice. concéntrense. A ver, hay un montón de métodos preventivos, ¿ya? Ya. Hay un montón de métodos preventivos. Pero el único que evita que te contagies de una ITS es el condón. Ah, sí, O el obvio. preservativo. También tenemos preservativo para mujeres, por si acaso, para la gente que no sabe, hay preservativos para mujeres. Entonces, si Son no muy eficaces. utilizas preservativo, ¿cómo quieres no contagiarte de Claro. una enfermedad de transmisión sexual? Sí, y estamos hablando del VIH. Entonces, actualmente en el país nosotros también ya tenemos un alto índice de contagio de VIH. Entonces, si sabemos de eso, debemos prevenir también por nuestra salud y nuestro cuerpo. Ahí es parte también de nuestro amor propio y nuestro cuidado. Sí, yo he tenido muchas personas que no, o sea, no tienen como en su conciencia el peligro que implica mantener una relación sexual sin protección. O sea, es como, muchos se refieren, es que terminó afuera, entonces no pasa nada. No, es que tu prioridad no debe ser que no te embaraces. Ajá. O sea, es lo último. Se ¿me bajó el explico? vuelo y Sí. no pasó nada. Ay, ajá, es como, no, es que terminó afuera y no pasa nada. Y yo como, o sea, no importa. El embarazo creo que Es viene que a el ser problema es que una eso de es las lo pro- más fuerte, que Sí, evitar es que embarazar. consideran que eso es lo más fuerte Y en es por la realidad falta de no. educación, por tanta Exacto. ignorancia que existe. Mira, para complementar el dato de Sofi, en Ecuador se reportó 5.154 nuevos 50 casos de VIH, ¿ya? Desde estos, el 74% corresponden a hombres y el 27% a mujeres. Qué fuerte. Sí, entonces tenemos que tener claro que es súper importante educarnos. Por Dios, usen preservativo. Los preservativos no son caros, tienen incluso gratis en los centros de salud. Ajá. Sí. Entonces, utilicen preservativos cuesta nada. y Por favor. nunca Pero ¿cómo te confíen vas a ni comer siquiera la en mitad su con la ni hoja? siquiera No en está su bien. pareja. Sí, porque incluso muchas de estas enfermedades de transmisión sexual de hecho se dan dentro de las parejas estables. Ujú. ¿Por qué? Porque existe también el engaño. Entonces, por Existe, favor, chicos, existe, aunque Sí no hay. sí hay. Entonces, utilicen preservativos y no les crean tampoco, ay, es que si me pongo preservativo no siento igual. No, sí sienten. No importa. Por Utilicen favor. preservativo. Verá. Utilicen preservativo Ya por les voy a su salud, preguntar por su tras cámaras, a ver bienestar. qué Yo tal. había traído un condón para que vean cómo entra mi brazo. Ajá. O sea, es absurdo. que me aprieto. Ajá, es La como, típica. ay Dios, tan grande. O sea, no lo tienes, disculpa. Entonces es importante, chicos, importante cuidarse. Con quien sea que estés, no te cuesta nada usar preservativo y protegerte. Así que, importante. Siguiente tema. Next. Next. Creo que hemos abordado la mayoría Sí. de lo que Bueno, implica. los perfiles de las víctimas ya lo hablamos. Hombres jóvenes, incluso figuras públicas, se puede decir, del medio del país, personas Sí. casadas. Por ahí decía Sofi que había hasta docentes, ¿no?, de escuela que lamentablemente, no sé, bueno, si fueron engañadas, cayeron en esto, porque tal vez querían, ¿no?, y después se toparon con este tema de que es hombre y bueno, siguieron con esto, ¿no? Claro, no sabemos. No, Porque de lo que Hay entiendo, una los cosa encuentros que no hemos sexuales. hablado. ¿qué cosa? ¿Sobre qué se Esta cita? persona les daba sexo anal, ¿ya? Entonces, siento que también está muy idealizado por los hombres del tema del sexo anal. Sí. No todos, pero la gran mayoría buscan tener sexo anal, ¿ya? Ujú. ¿Por qué se da eso, Eric?
Tú que eres hombre. Cuéntame. No, quiero decir, no, me van a hacer quemar. O sea, verás, creo que desde el punto del hombre quieres como quitar esa rutina de que, solo tengamos sexo, pero es pene, vagina. Ya te puedes hacer todas las posiciones que tú quieras, pero... Tú hablas de experimentar. Ajá, es como de experimentar y no siempre, porque tú hablas de, no todas las mujeres tampoco acceden a eso, ya, por falta de educación que decíamos de la otra vez, por no les da la riesgo, gana porque también. no quieren, Exacto. porque es otra manera de estimular esa zona, o sea, puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero creo que el hombre también busca esa manera de experimentar. Ya, es algo nuevo porque no Y en cuanto a no sensación, la sensación es más placentera teniendo sexo anal, perdón, que la penetración. Es que es otra sensación, ya, es otra sensación, sí, es diferente. Es más ya. apretadito. Esto es lo que iba a decir. Claro, la zona es Por obvia obviamente, razón. la zona es obviamente más apretada, hay más estímulo y como te digo, no lo hace siempre, Ujú. ya. Entonces es como un dulce que le das al hombre, ¿no? Ay, ya dame el chiquito y puta, te pones feliz. No duermes, piensas y cómo. O sea, estoy exagerando, Ya, pero es más o menos así. Nosotros traumatizados, ¿no? No, Pero, bueno, ok, ajá. se entiende, se entiende. Sí. Bueno Y saber por esa eso es que perspectiva. las relaciones sexuales que mantenía esta persona o sea, los encuentros sexuales que tenía, de lo que yo entiendo, únicamente iban a eso y no había había personas que no cachaban que era hombre, porque solo iban directo a la penetración anal. Claro. Claro, No pero iban a esta nada persona, más. Ajá. claro, ya dijimos como la vestimenta entre Era esos era holgada. un, Holgada, era un faldas vestido largas largo y y todo. evitaba obviamente que descubran tal vez que le vean el miembro masculino, Sí. ¿no? Entonces era como que directo, a ver, Ay. pasa la sandía, ya trajiste la sandía, a ver, ya. Chao, ajá. Y bueno, creo que me faltó decir al principio cuando tú mencionabas de la diferencia de caso, de perspectiva, perdón, que hay, de que el caso haya sido con hombres y que cómo sería el caso en relación a mujeres y esta mirada que tienen de aplaudir el acto como tal. O sea, yo creo que aquí es importante concientizar porque creo que nada justifica el hecho de incentivar un acto como este. O sea, me deja pensando en las personas que hacen mofa, que se burlan, que inclusive aplauden el hecho como tal. O sea, Exacto. ¿qué hay detrás? Es que nada justifica Justifica el la acto. violencia a la intimidad, porque Claro. la violación de tu intimidad, porque al fin y al cabo, si tú estás yendo a tener un acto sexual, estás yéndolo a hacer íntimamente, no es que quieres para que todo el mundo se entere, entonces lo haces público. Claro, Claro. Tú mismo te grabas, o sea. Ajá. Exacto, Entonces, pero Entonces, claro, o sea, sí, también hablamos del respeto hacia la otra persona. no podemos caer en el hecho de incentivar este tipo de conductas que, o sea, para mí es como bastante enfermizo, ¿no? O sea, lo que pasa es que como se dice y morbo, de inclusive, manera o vulgar, sea, mientras no te pase o no le pase a alguien cercano a ti, no entiendes muchas cosas. Mientras claro, no y te por eso es toquen, importante concientizar antes de que esto siga aumentando, porque es un mundo que lamentablemente está lejos de cesar en su totalidad. no, cada vez va a avanzar. Entonces, Ya es triste, de cada es uno triste. tratar de evitar este consumo de contenido y etcétera. Así no que tiene chicas, valor. vamos concluyendo ya. Sí, ¿Cuáles yo son quería, sus yo quería reflexiones? también tomar en cuenta que aquí en el Ecuador también se han dado casos Similares. similares. Entonces, bueno, aquí hay uno que se llama el doctor grabador, que era de un médico en Guayaquil en el 2022, que grababa a sus pacientes mujeres durante exámenes ginecológicos sin consentimiento. Fue detenido, pero se demostró la falta de protocolos éticos y tecnológicos en espacios médicos. De la mayoría de casos que he visto, es como que hay un fallo legal en este tema. Entonces, pienso que sí se debería revisar las leyes de cómo está eso estipulado dentro del país, porque sí es una forma de proteger al fin y al cabo nuestra intimidad. Creo que hace mucha falta regular las instancias legales a partir de las redes sociales aquí en el país. Ajá. Bastante. Aquí también hay un caso en Ambato, que le han ¿Ya? llamado el caso Park, que se compartieron cientos de fotos y videos de adolescentes
en grupos de Telegram y WhatsApp. Lo que dice en la conclusión del caso es que no hubo suficientes sanciones legales y muchas víctimas de adolescentes no recibieron atención psicológica. El Estado falló en garantizar la seguridad digital de las mujeres jóvenes. Qué fuerte. Entonces sí tenemos que tener en cuenta, y bueno, ya llegando a las conclusiones, vamos al mismo punto. Cuidemos mucho lo que compartimos, cuidemos mucho con quién lo compartimos, tengamos también conciencia de nuestra seguridad, y si lo queremos hacer no está mal, no podemos tener miedo y vivir con miedo, pero siempre y cuando viendo las consecuencias y teniendo la responsabilidad sobre lo que compartimos. Así es. Bueno, chicos, creo que eso ha sido todo por hoy. Creo que hemos conversado acerca de la mayoría de puntos importantes que nos lleva a pensar este caso. Así que por favor tengan en consideración lo que hemos conversado hoy, que creo que es súper importante concientizar un nivel más. Yo sé que tal vez es un caso que no es como muy cercano a nosotros, pero por eso Sofía está dando casos verídicos que hemos vivido aquí en nuestro país como cultura, como sociedad. Entonces sí es importante que tengamos en consideración ser más conscientes en la forma de vida, en lo que consumimos, etcétera, etcétera. Así que eso, chicos. Bueno, también para concluir este tema hay que dar un punto importante, que no hay que culpabilizar a las víctimas de este caso, ¿no? En este caso los hombres, porque básicamente fueron víctimas de un crimen, ¿ya? El crimen de que se grabó sin consentimiento y todo. Entonces, no es que por tal cosa, ¿por qué te acostaste? No, o sea, ya es problema de cada quien. Y con todo lo que estamos haciendo con redes sociales, la mofa y todo, estamos revictimizando a las víctimas y haciéndoles más daño. Entonces, por favor, traten de no compartir estos memes, traten de no hacer memes ni mofa de este caso, porque es un caso realmente serio que como sociedad deberíamos ser conscientes de lo que está pasando. Así es. Bueno, antes de despedirnos, Alicita, tus redes sociales. Estoy como Psico Alicia Alencastro en Instagram y en TikTok igual. Así que ahí me pueden encontrar, chicos. Ya lo saben, para una cita psicológica, una terapia psicológica, ya la tienen, chicos, a Ali. Quisiera, bienvenido. También no se olviden que este 26 de septiembre Chino y Nacho vienen recargado. Hay invitados ya confirmados, La Vagancia, Dennis de Black y otros que ya se están uniendo a este conciertazo. Así que la gente que ya tiene sus entradas son válidas para esta nueva fecha en el Coliseo Rumiñahui. Y la gente que todavía le falte la entrada, no se olvide de adquirirla en Ticket Show. Está todavía la boletería abierta. Hay puntos físicos también nuevos en Carapungo y Calderón. Ya los dejo acá en la descripción. Así que vayan corriendo a comprarlas. Chicas, sin más. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, chicos. Chao, chicos. Chao, chao. Chao.